tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia de la Rosa y el día de hoy trabajaremos con la estrategia y metodología activa del método de casos. El método de casos es un modo de enseñanza en el que todos los alumnos construyen su aprendizaje a partir de un análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Es una forma de trabajo que busca dar a todos los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica, por lo que se les involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se denomina casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso. ¿Qué es método de casos? Es una técnica que consiste en presentar al estudiante con situaciones problemáticas de la vida real para su estudio y análisis. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la generación de soluciones. El caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia de aprendizaje reside en que no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles soluciones al problema que presenta. Trabajando con esta técnica didáctica, los estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia, análisis, síntesis, evaluación y pensamiento crítico. Asimismo, a través del estudio de caso, desarrollan su capacidad de identificar situaciones problemáticas y resolverlas tomando para ello decisiones creativas. El estudiante trabaja en un pequeño grupo para analizar, comparar, contrastar sus posibles soluciones con las soluciones de otros. Se entrena en el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en grupo. Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica, existen 3 modelos según los propósitos metodológicos que cada uno pretenda. El primero es un modelo centrado en el análisis de caso. A través de este modelo, se pretende que los estudiantes conozcan, analicen, valoren los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos que ya han sido resueltos. El segundo, el de aplicación de principios y normas legales establecidas a casos particulares, desarrolla un pensamiento deductivo a través de la aplicación de la norma a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta correcta a la situación planteada. Este método se utiliza principalmente en el campo del derecho. El siguiente, el de entrenamiento de la resolución de situaciones, exige que sea atendida la singularidad y complejidad de contextos específicos, con las interacciones que se producen en el escenario de estudio. No se da la respuesta correcta. Para cualquiera de estos 3 modelos existen 3 tipos de casos. El primer caso es centrado en el estudio de las descripciones, cuyo objetivo es que los estudiantes analicen y describan un hecho o situación sin plantear soluciones. El segundo es la resolución de problemas. Su objetivo se centra en la toma de decisiones que requieren la solución de problemas planteados en el caso. El último, centrado en la simulación. Su objetivo es que los estudiantes se involucren en el ambiente en el que se desarrolla el caso, dramatizando la situación y representando el papel de los personajes que participan en él. En cuanto al proceso de enseñanza, el método de casos tiene como actividad central el análisis de situaciones problemáticas reales a través de un ciclo de aprendizaje que incluye la participación individual, la discusión en pequeño grupo, discusión plenaria y reflexión individual. Existen algunas fases en este método. La primera es la fase preliminar, presentación del caso a los estudiantes. La siguiente fase, la de expresión de opiniones, presentación de opiniones, impresiones, juicios, alternativas, etc. por parte de los estudiantes, lo que da lugar a la subjetividad. Fase de análisis, permite integrar aspectos informativos a través del consenso del grupo. Se concluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. Fase de conceptualización o de reflexión teórica es la formulación de conceptos operativos o principios concretos de aplicación que permiten ser aplicados en una situación parecida. Fase de contraste favorece la expresión personal, el contraste de opiniones
y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. ¿Cuál es el rol del estudiante? Como parte del rol del estudiante comprometido en el trabajo de método de casos, se requiere del compromiso con el trabajo en equipo, de gran capacidad de aprender por cuenta propia y el desarrollo de la autogestión, ya que es necesario que tenga conocimientos previos sobre el tema, que busque documentarse, que sepa trabajar individualmente y en grupo, que formule preguntas relevantes para la solución del caso, que participe mediante la expresión de sus opiniones, juicios y posibles soluciones, que sepa escuchar atentamente las opiniones de los demás, que acepte llegar al consenso y que sepa reflexionar sobre los aprendizajes logrados. ¿Cuál es el rol del profesor? El profesor, en su papel de moderador y motivador de la discusión, debe tener conocimiento previo sobre el caso, debe saber formular buenas preguntas que motiven a la reflexión, a la profundización y que ayuden a clarificar ideas, que motiven a la reflexión, que promuevan la participación, que sea un buen administrador de tiempo, que sea un buen sintetizador de las ideas y que promueva la reflexión grupal de los aprendizajes logrados para promover la metacognición. Evaluación. Se requiere analizar un caso, los estudiantes definen los problemas, clarifican dudas, ponderan alternativas y eligen un curso de acción. Estas competencias integran la reflexión crítica. Para evaluar el progreso de los estudiantes, es útil dividir las habilidades de un análisis de caso para evaluar en 3 partes. La primera, identificación del problema; la segunda, el proceso de recopilación de información; y la tercera, las soluciones. Algunas consideraciones respecto al proceso de evaluación del método de casos son: el alumno debe conocer el método de casos, objetivos, limitaciones y posibles logros. El método debe aplicarse a materias generales donde los casos son discutibles, como psicología, sociología, ética, religión, medicina, negocios, política, educación, etc. El método requiere conocimientos previos sobre el tema, profesores formados con conocimientos teóricos en didáctica, en la técnica y con experiencia previa en el método y con dirección activa con grupos. Los casos deben estar redactados conforme a la edad y formación de los estudiantes. Los estudiantes deben tener claros y explicitados los objetivos de aprendizaje que se les van a evaluar. Es recomendable también utilizar actividades previas a la discusión del caso, como lo es el resumen, el reporte, mapa conceptual, etc. Es recomendable también la actividad posterior a la discusión del caso: reporte, conclusión grupal, conclusión individual. Se recomienda al profesor elaborar un formato para registrar la evaluación a lo largo de todo el proceso. Buenas tardes, muchas gracias, nos veremos próximamente.